Muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Maga Cocreas, MAHGA-Cocreas, todo junto. Así me encuentran en el Instagram y en YouTube. Bueno, tenía un poco abandonado los podcasts, hace mucho que no grababa uno. Sé que hay gente que los sigue, así que bueno, acá estamos para un nuevo episodio. Hoy les quería hablar un poco de un, no sé si decirle truco, no sé cómo se va a llamar este podcast, pero calculo que le voy a poner ese nombre, truco o trucos, porque les quería hablar un poco de cómo es que aparecen ante nuestros ojos determinados eventos en la realidad 3D. Esta realidad 3D, que le decimos 3D porque es el mundo material, el mundo físico, que en realidad no es tan material porque somos en un 99,9999% pura energía, nosotros y todo lo que vemos. Por lo tanto, no es tan material como creemos. De hecho, está comprobado científicamente que nunca llegamos a hacer contacto con nada en este mundo material. Nosotros sentimos que hacemos contacto, pero en realidad se acercan los átomos de las dos partes muy cercanos se acercan, pero nunca llegan a tocarse. Esto que vemos tan sólido no es sólido, es pura energía. Y hoy les quería hablar un poco en este podcast de algo que estuve hablando en el Instagram y que bueno, despertó curiosidad y algunos me mandaron un mensajito contándome que muchas veces les pasó. Y es que si empezamos a conocer cómo funciona la realidad cómo es que yo veo determinada persona en mi realidad o determinado objeto o evento, cómo llego yo a tener frente a mis sentidos físicos un evento, una persona, un objeto, cómo es que entra dentro de la luz de mi conciencia, por qué lo veo, por qué lo puedo tocar, por qué aparece en mi mundo. Nosotros lo experimentamos así, como que apareció en mi mundo. El tema es que cuando nosotros no sabemos cómo son esas reglas, esas leyes que operan, creemos que porque quiero algo va a aparecer. O porque deseo mucho algo va a aparecer. Y en realidad está bueno conocer los trucos. Llevo un tiempo ya observando cómo funcionan las manifestaciones. Yo le digo manifestación porque lo vivimos así, como que apareció en mi realidad ese evento, esa persona, esa situación. Por eso le digo manifestación. Y las vengo observando, o sea, cómo es que desde que nace la idea de que quiero eso, puede ser desde algo muy simple, como quiero encontrarme un billete en la calle, quiero armonía en X relación, o quiero conseguir un trabajo con tales características. Aparece la idea en la mente, cómo es que llega desde esa idea mental que me provoca una determinada emoción, cómo llega eso a materializarse, a ser un hecho concreto que yo percibo con mis sentidos físicos. Y vengo observando distintas similitudes en o puntos en común en todas las manifestaciones, que obviamente los vengo recopilando y seguramente se los voy a estar transmitiendo en distintos encuentros que haga a través de la página de Instagram. Puede ser a través de Zoom o Meet, ordenando esa información y facilitándoselas. Pero acá quería como tocar uno de esos puntos en común que veo, y es que generalmente cuando nosotros deseamos algo, vivir en nuestra vida, puede ser eso, un evento, una situación, un trabajo, una pareja, o lo que sea, o dinero, o algún cambio físico, lo deseamos tanto que a veces nos desesperamos en buscar y en desear y querer, y emitimos esa frecuencia vibratoria de deseo que esto aparezca, quiero que esté en mi vida, quiero vivir esto ya. Esa frecuencia, recordamos que somos un 99,99% de energía. Y acá entra el conocer las reglas del juego de esta realidad física,
Y si yo conozco las reglas del juego, sé cómo jugarlo y sé cómo hacer que operen a favor de lo que yo quiero. Si yo me desespero y tengo mucho deseo de que eso aparezca en mi vida, y de vivirlo, o de verlo con mis sentidos o lo que sea, que estoy emitiendo como una frecuencia vibratoria de carencia, de que no está, de ausencia. Por lo tanto, la conciencia es muy observable y a la materia no le gusta ser observada. Esto es una ley de física cuántica. Si yo quiero ver que aparezca, no va a aparecer. Es un juego energético, digamos. Entonces, si yo quiero que eso aparezca en realidad, no va a aparecer hasta que yo entre comillas, me resigne, hasta que yo suelte eso o me olvide, lo suelte, permita que la energía se mueva, se manifieste. Si yo estoy observando algo, no lo dejo modificar su forma. Eso es ley de física cuántica. Si yo estoy observando algo constantemente con mi conciencia y con mi sentido físico, yo no permito que eso modifique su forma. Se modifiquen los átomos que lo componen a esa situación o a esos objetos o a eso que quiero ver en mi realidad y me muestren una nueva forma en el mundo de las formas. No estoy dejando porque estoy todo el tiempo pendiente y observando. Para que sea más claro esto, les voy a dar un ejemplo que es súper práctico y que seguramente les debe haber pasado en su vida cotidiana, que es lo que yo había puesto en Instagram, que es, por ejemplo, se les pierde algo en su casa, desaparece del campo de observación de ustedes, o sea, esto que nosotros experimentamos como que aparece o desaparece de mi realidad. Incluso lo sabemos usar para decir de personas. Yo recibo mensajes como conocí a tal y desapareció de mi realidad. Nosotros tenemos la varita mágica, la varita en la mano, digamos, de hacer aparecer o desaparecer de nuestro mundo personas, objetos, todo. Solo que no somos de todo conscientes de cómo lo estamos haciendo. Por eso les dejo este truco, que si lo entendemos, si lo alcanzamos a entender, lo podemos empezar a aplicar y van a empezar a ver magia en su vida, magia entre comillas. Entonces, les decía, les debe haber pasado alguna vez en su vida que no encuentran algo, se les perdió la lapicera que tenían en la mesa de su casa y esa lapicera que siempre estuvo ahí, de pronto no está más y no sé dónde está y me empiezo a desesperar porque no está ante mis ojos, ante mi sentido físico, desapareció de mi realidad. No la encuentro, la busco. Y mientras más me desespero en buscarla, no aparece, no la veo. ¿Y cómo puede ser? Y me hago preguntas, ¿cómo puede ser que desapareció la lapicera si siempre la veo acá? Y si yo soy re cuidadoso de mis cosas, ¿por qué no está la lapicera? Me hago preguntas, me cuestiono. Activo la mente racional, empiezo con todo mi cuerpo, con todas mis emociones y toda mi vibración, mi frecuencia energética a buscar esa lapicera en un estado de absoluta desesperación y carencia. Esto les debe resonar con respecto a otras. Yo sé que hay mucha gente acá que ya escucha estos podcasts, que ya está trabajando en sesiones y yo, como les comentaba en podcasts anteriores, yo trabajo mucho con las leyes universales y leyes de conciencia. Esta sensación de busco desesperadamente, me cuestiono, activo la mente racional, me desespero y siento que no está, y mientras más siento que no está y más busco y más estrategias lo cubro y más uno esto con lo otro para poder encontrar esa lapicera, menos la encuentro. Y es como un círculo vicioso donde empiezo a caer en ese estado de desesperación, carencia, ausencia. Esto les debe resonar a quienes vienen trabajando en asumir y manifestar en su mundo físico determinada situación. Entramos en esos estados. Creemos que desde ese lugar estamos haciendo para que eso que quiero que aparezca, así como lo percibimos, que aparezca en realidad, aparezca. Y no estoy haciendo uso del truco ahí. No estoy haciendo uso del truco de cómo es que aparecen y desaparecen eventos o situaciones o objetos o personas en mi realidad. Tengo que saber el truco para poderlo hacer. ¿Cuándo aparece la lapicera que se me perdió? Seguramente les habrá pasado que en un momento se cansan de buscar,
se agotan de razonar dónde estará la lapicera y se relajan, se distraen, se olvidan de la lapicera. Algunos irán y comprarán una lapicera nueva, quizás más linda, quizás más fea, no importa, reemplazan la lapicera. Entonces ya tengo lapicera, ya no me preocupa tanto la lapicera que se me perdió. Me siento tranquilo, me siento en paz, vuelvo a mi calma, vuelvo a mi tranquilidad, vuelvo a mi vibración de lo tengo, de tengo eso que creía perdido porque me compré una lapicera. Al relajarme y olvidarme del evento, mi conciencia toma como que eso está, porque si se dejó de desesperar, quiere decir que lo encontró. Y dejo pasar el tiempo, me olvidé de la lapicera, me relajo, me distraigo, tengo la mente racional en otra cosa, mi atención, mi flujo de energía está en otro lado, no estoy observando la materia y por lo tanto la materia puede moverse. Yo quería esa lapicera, quería que aparezca, la señal estaba emitida, el pedido, la varita mágica, yo la usé, dije quiero esa lapicera. Quiero que aparezca en mi mundo físico, pero no hice uso del truco, por eso no aparece. ¿El truco cuál es? Quiero la lapicera, me relajo, me distraigo, pongo la atención en otra cosa, pienso en otra cosa. Y trato de sentir que eso ya lo tengo en mi mundo, que ya no estoy buscándolo desesperadamente porque ya está. Les debe haber pasado que en esos momentos en que se relajan y desisten de la búsqueda de la lapicera, quizás están sentados viendo tele, distraídos, leyendo un libro, disfrutando de la vida, olvidados absolutamente de la ausencia de la lapicera, mueven la mano y encuentran la lapicera en algún almohadón del sillón, en el piso la ven y estuvo siempre al frente de ustedes o estuvo muy cerca, pero no la podían ver, no era observable. ¿Por qué no se hacía observable? Porque estaba emitiendo una frecuencia de que eso no estaba y nosotros somos quienes manifestamos todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Si yo estoy diciendo no está, estoy manifestando que no está. Y eso no hace falta que yo lo verbalice con toda la actitud de mi cuerpo, mi desesperación de búsqueda, mi vibración, mi estado mental, mi estado emocional, mis cuestionamientos mentales estaba diciendo que la lapicera no estaba. Y si mi realidad física solo se hace observable, lo que yo determino que existe, si yo estaba diciendo que la lapicera no estaba, aunque la haya tenido enfrente de mis ojos, aunque haya estado en el piso al lado mío, no la iba a ver con mis sentidos físicos, no la iba a ver. Estaba desaparecida de mi campo de conciencia, de mi linterna de conciencia, de mi campo de observación. Cuando relajé la energía, dejé de observar la ausencia, permití que la materia se mueva y estuve declarando con todo mi cuerpo, con la tranquilidad de mis emociones, con la quietud mental que empecé a adquirir en ese rato que me distraje, en esos días que me distraje, con mi estado vibracional, porque dejé de buscar, entonces estoy en un estado vibracional de presencia, no de ausencia, porque me compré una lapicera, entonces ya llené esa ausencia. Cuando ya emito otra vibración, la lapicera se hace observable. Emití la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto opera para todo. Cuando yo quiero ver algo en mi realidad, mientras emita la señal de que al campo cuántico de que no está en mi mundo, así como la lapicera puede estar al lado mío y no lo voy a ver. No lo voy a ver porque estoy en estado de ausencia, porque todo mi cuerpo, y esto no es solamente lo que declaro, para la gente que trabaja en sesión y que trabajamos con reprogramación mental y hacemos afirmaciones, no basta con decir tengo el dinero o tengo esto. Si todo mi cuerpo, mi actitud, mis emociones, mi preocupación, mi actividad mental está dirigida a la ausencia, no basta, porque mi señal entera al campo cuántico de esto no está. Estoy desesperada, no está, no lo encuentro, no está, no lo veo. Eso es lo que estoy diciendo. Y la palabra ley se cumple. La palabra es ley y se cumple. Tenemos la varita mágica de manifestación, pero necesitamos saber el truco. Entonces, ¿cuál sería el truco para manifestar lo que quiero? El truco sería
hago el pedido o defino qué quiero ver, qué quiero que se haga observable en mi realidad, por ejemplo, la lapicera, y luego me relajo, me distraigo, me quedo tranquilo, tranquila, sé que está. Me distraigo, cambio mi vibración y doy por hecho que esa lapicera está y que va a aparecer en cualquier momento, y va a aparecer en cualquier momento. Me pasó muchas veces en sesiones, en mi vida también, hace varios años, pero en sesión me pasó, por ejemplo, algunos casos de personas que querían manifestar volver a ver a alguien porque deseaban tener una conversación o porque deseaban volver a esa persona, y porque todos los deseos son posibles, porque nosotros todo lo que consideremos que aparezca en nuestra realidad, y si usamos el truco adecuado, aparece, así sea una persona. Entonces me pasó de gente que quería volver a ver a alguien, pero declaraba: fulano, fulana, aparece en mi vida, se hace observable, asumo que hablo con tal persona, asumo que estoy vinculándome con X persona ahora. Ya está la declaración, ya está la señal emitida al campo cuántico, pero después continuaban observando la ausencia, como la lapicera. Entonces empezaban a sentir la ausencia de la persona, la desesperación, o a hacer acciones en el medio para apurar la manifestación de esa situación, para que aparezca en el mundo. Entonces empezaban a mandar mensajes o llamadas antes, o intervenir en el medio, o activar la parte racional, mental, y empezar a elucubrar cosas, como con la lapicera. ¿Dónde estará? Si soy cuidadosa, ¿por qué no aparece? Activar la mente racional y empezaron a pensar todas las posibilidades para encontrarse o no con esa persona, por qué era posible, por qué era imposible. Todo lo mismo que la lapicera, cuando les conté el ejemplo. ¿Y qué pasaba? Esa persona no se hacía visible, no se hacía observable en la vida de esa persona que querían manifestar. Una vez que se relajaron, me pasó en varios casos de personas que querían manifestar a alguien en sus vidas, o sea, que aparezca esas personas en sus vidas. Cuando se relajaron y dijeron: bueno, me relajo, ya está, ya no hay nada más que hacer, ya no me esfuerzo más, ya me relajo y me distraigo y me dedico a disfrutar mi vida. Ya no siento esa ausencia, esa ausencia no está presente en mí, ya no emito toda esa señal con mi cuerpo, mi mente, mi voz, con todo, mi actitud y mi razonamiento de que eso no está. Me relajo, me distraigo, me dedico a otra cosa, me olvido y permito que el campo cuántico modifique su forma. Si yo estoy observando la ausencia constantemente, no permito que se haga esa modificación. No, la materia no le gusta ser observada. Entonces tengo que saber esos trucos para poder manifestar a conciencia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se relajaron, en varios casos pasó lo mismo, a mí me ha pasado también en mi vida, la persona aparecía, se la cruzaban en un caso que se la cruzaron en una panadería, en otro caso hubo una llamada, y en otro caso que me acuerdo puntualmente así, se cruzaron en la calle. Se hizo visible como la lapicera. Pero lo más curioso de estos casos es que en las 3 oportunidades, cuando hablaron con la persona que querían que aparezca en sus vidas de nuevo, la persona les dijo que la habían visto, que la habían cruzado en la calle, pero que en el caso era una chica que quería manifestar una charla con un amigo que hacía mucho que no veía. Y habían quedado las cosas medio raras. Y bueno, quería tener una conversación, quería que aparezca esa persona en su vida y se dé la posibilidad de tener esa charla. Este amigo le dijo a ella que él la había cruzado varias veces en la calle, la había cruzado, la había visto, que incluso una de esas veces le había gritado su nombre. No voy a decir el nombre de ella, pero le dijo ¡hey!, para saludarla, y ella no lo escuchó. Igual que la lapicera. Esa persona estuvo muy cerca todo el tiempo en que esta chica asumía a su amigo. Estuvo muy cerca todo el tiempo en su campo cuántico. Muy cerca, ante sus ojos. Se cruzaron varias veces, pero ella no lo podía observar en su realidad porque estaba muy preocupada, muy ansiosa,
muy desesperada por hacerlo aparecer y no funciona así. Por eso estaba cerca, como la lapicera, pero no lo podía ver, no lo podía observar con su sentido físico, porque no funciona así el truco. Cuando ella se relajó, como los otros dos casos, y se ocupó de otras cosas, se distrajo y empezó a vivir su vida, la señal es la correcta. No estoy tan preocupada porque eso aparezca, o esa persona aparezca, porque yo ya sé que ya está. No estoy preocupada porque aparezca, porque está. Esa es la señal correcta, ese es el truco. Me distraigo, me olvido y aparece. Antes había estado cerca, pero no lo podía observar. Se hace observable cuando yo dejo de observar la ausencia y me concentro en otra cosa. Entonces, lo que yo les quería dejar en este podcast, que hace mucho que no grababa uno, es uno de los trucos que tenemos que conocer para hacer uso consciente de la manifestación. Nosotros todo el tiempo estamos proyectando en nuestro mundo físico nuestras órdenes, como les decía en los primeros podcasts, nuestros conjuros. En magia y en brujería se les decía conjuro. Ahora sabemos que es el uso consciente, el uso de nuestra conciencia, el ser conscientes, de quede claro, porque mi palabra es ley y se cumple. Si yo hago un pedido, si yo declaro algo ahora mismo, eso se hace observable en mi realidad física. Va a depender de en qué estado vibracional yo me encuentre, si estoy en ausencia o estoy en presencia, si lo voy a poder observar o no. Seguramente esté muy cerca, como la lapicera, y no lo pueda ver. No lo puedo observar porque estoy observando la ausencia. Ahí entraría otro truco, que es el foco, donde estoy enfocando. Pero yo no los quiero marear, les quería dejar en este podcast esto, para que piensen y para que reflexionen. Si yo quiero que algo aparezca en mi mundo y yo lo pueda observar con mi sentido físico, si yo quiero que tome forma en mi campo cuántico, en mi realidad física, determinada situación, debo olvidarme por completo de que hice ese pedido. Porque cuando hice el pedido estaba en ausencia de eso. Después me olvido, a lo sumo si me acuerdo de eso que quiero ver en mi mundo físico, doy las gracias porque ya está. Pero no sigo alineado energéticamente en mi actitud, en mi mente, en mis palabras, en mis razonamientos, a la ausencia, porque va a pasar muy cerca, como el amigo de esta chica, le va a gritar, te va a decir, hey, acá estoy, y no lo vas a ver. No lo vas a ver, no se va a hacer observable desde tu observador, desde tus ojos, desde tu observador, desde tu línea de tiempo, no lo vas a ver hasta que no te relajes, porque relajarse es la frecuencia de que eso ya está en mi vida. Es entender cómo ocupar esos estados, esos son los trucos. Se puede todo, se puede manifestar todo lo que queramos, pero hay que saber los trucos. Cómo opera la materia. A la materia no le gusta ser observada. Si yo quiero que X persona me llame porque quiero tener una conversación, yo no puedo estar todo el día mirando el teléfono a ver si esa persona me llamó, porque estoy observando la materia y estoy diciendo con toda mi actitud y mi vibración que eso no está pasando. Les debe haber pasado de pensar en una persona, y acá otro ejemplo. Pensaron en la persona al azar y quizás personas que hace mucho que no ven o que no tienen contacto, pensaron, que quiere decir, la trajeron a esa persona a la conciencia, la hicieron observable en su mundo y se olvidaron en ese instante y siguieron haciendo otra cosa. ¿Qué hicieron? Dieron la señal al campo cuántico y luego entraron en un estado, en una frecuencia de presencia. Entonces la persona inmediatamente los llama o les manda un mensaje. Usted dice, ¡ay, qué coincidencia! Yo estaba pensando en vos. No es coincidencia. Nosotros traemos a nuestro mundo visible, hacemos observable la materia que llamamos, los átomos que llamamos, las formas, las situaciones, las personas, todo lo llamamos nosotros. Con una orden. A veces esa orden es consciente, a veces inconsciente. Por eso a veces suceden situaciones y decimos, yo manifesté esto, sí. Lo llamé. Me hice consciente de esa situación. O simplemente es algo que yo siempre
tomé como verdad y por lo tanto lo sigo viviendo en mi mundo. Yo creo que hay, no sé, que hay mucha gente mentirosa y no cambia esa señal que estoy emitiendo de que creo que hay gente mentirosa. Voy a cruzarme con mucha gente así. La voy a hacer observable en mi mundo, como la lapicera. Porque lo doy por hecho, porque pienso en eso y luego sigo haciendo otra cosa, me distraigo, entonces estoy enviando la señal del campo cuántico y lo hago inmediatamente observable en mi mundo y viene alguien y me dice una mentira o me entero de algo. Entonces, vivir en conciencia y vivir y manifestar a conciencia es algo que hacemos todos, todo el tiempo. Son leyes, operan constantemente. Sepamos o no, creamos o no, operan constantemente. Por lo tanto, está bueno empezar a observar cómo, y esto es lo que les quiero dejar en este podcast, observen su mundo. Observen qué piensan, observen qué sienten, observen lo que declaran con la voz y fíjense qué pasa a su alrededor después de eso. Empiecen a ser conscientes y van a ver que a veces lo que sucede lo pensaron unos minutos antes, sea bueno o sea malo, o lo hablaron antes, o lo estuvieron procesando internamente antes y pasa afuera. Incluso a veces, si son observadores y se paran en el observador y en la conciencia, van a ver que están hablando con alguien y ese alguien les dice algo que ustedes estaban pensando. Eso no es transmisión de pensamiento, eso es cómo opera esta realidad. Y cuando empiezo a entender los trucos de esta realidad 3D, puedo empezar a hacer un uso consciente de esos trucos para hacer observable en mi mundo, para que aparezca la lapicera, lo que quiero que aparezca. Entonces, doy la orden, quiero que esto aparezca, o sea, o ya apareció, o ya está dado, y me olvido y me relajo. Ese es uno de los trucos. Y uno de los trucos que quería dejarles en este podcast, porque es bastante claro, y los invito a que lo prueben, que lo pongan en práctica, que no se queden escuchando cosas que son interesantes, lindas o que parecen mágicas, sino que empiecen a vivirlo. Practíquenlo, pónganlo a prueba. Si quieren me cuentan, pónganlo a prueba. Piensen en algo, den una orden al campo cuántico y olvídense de eso. Háganlo con cosas pequeñas, que no tengan resistencia. No sé, me encuentro 500 pesos en el piso y olvídense. Les puedo asegurar que va a aparecer. Cuando se hayan distraído, cuando estén en cualquier otra cosa con su mente y con su actitud y su frecuencia, va a aparecer, como la lapicera. Hacer uso consciente de los trucos nos ayuda a manifestar a conciencia. Nos lleva a manifestar a conciencia. Bueno, hasta aquí este podcast. No lo quiero hacer tan largo. Voy a tratar de hacer podcast más seguido porque los tenía un poco abandonados. Espero que les sirva esta información, que sea esclarecedora. Empiecen a observar ustedes mismos cuáles son los trucos cuando manifiestan, qué hicieron, cómo hicieron. A medida que vayan manifestando cosas que declaren, fíjense qué hicieron cuando se manifestaron y qué hicieron cuando no, todavía no. Qué está pasando en una y en otra, y van a empezar a encontrar más trucos de cómo opera esta Matrix, esta 3D, este mundo físico. Bueno, les dejo un abrazo grande a todos y a todas. Y bueno, hasta el próximo episodio. Un abrazo.